Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por haber atendido esta convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad Democrática y sobre todo con la presencia de los compañeros diputados parlamentarios a la Asamblea Nacional. Permítanme una pequeña introducción que creo que es pertinente para señalar algunas cosas que seguramente explicarán la razón de esta convocatoria. Los amigos de los medios saben que no suelo convocar ruedas de prensa, salvo que tenga circunstancias muy concretas y muy importantes que expresar para conocimiento del país. Es el caso de hoy. Y por supuesto que debo agradecerle mucho a todos los compañeros y colegas parlamentarios que no conocen, por cierto, el contenido de las declaraciones que voy a dar. Solo lo conozco yo. Pero repito, estimé como muy importante esta convocatoria por la gravedad de los hechos a los cuales me voy a referir. Tenemos información concreta, muy concreta, que en los próximos días, cuidado y si no iba a ser hoy mismo, la Fiscal General de la República anunciaría formalmente la acusación o la imputación a Enrique Capriles con incluso solicitud de medida de privación de libertad, acusándolo de ser el autor intelectual de los homicidios ocurridos en las manifestaciones que se produjeron el día 15 de abril, inmediatamente después de los nebulosos resultados electorales anunciados por el CNE. Recordarán ustedes que prácticamente desde el mismo día 15, voceros oficiales del régimen, comenzando por el ministro del ramo respectivo, con la finalidad de evitar lo que era inevitable, es decir, las solicitudes de conteo voto a voto que un país enardecido le estaba haciendo al Consejo Nacional Electoral, digo, para disuadir ese justo reclamo ante resultados que hoy siguen siendo tipo de toda clase de controversia. Trataron pues de evitar esas justas manifestaciones. Desde el mismo día 15 comenzaron a acusar directamente desde sectores oficiales a Enrique Capriles de ser no solamente el responsable de hechos de violencia, sino de algunos supuestos atentados perpetrados contra algunos CDI, que como inmediatamente después se demostró por inspecciones y constataciones oculares hechas in situ, esos CDI no sufrieron absolutamente ningún daño, o por lo menos ninguno de ellos imputable a factores de la oposición y tampoco a elementos que atendieran a directriz alguna al respecto. Pero lo que quiero es enfatizar, precisar que la información concreta de la que disponemos es de que quizá en el mismo día de hoy o en los próximos días sería inminente una rueda de prensa de la Fiscal General de la República haciéndole a Enrique Capriles la imputación a la cual he hecho referencia por las circunstancias que acabo de mencionar. De una vez, si esa imputación temeraria se produjera, Enrique Capriles va a seguir en el país.
si insensata y absurdamente se dictara alguna medida privativa de libertad, con o sin observancia de los preceptos legales, Enrique Capriles se va a quedar en el país. Si eventualmente fuera apresado contra toda norma constitucional y contra toda norma legal, violentando absurdamente como un recurso político desesperado para distraer la atención del país de los graves problemas que están derritiendo literalmente al gobierno, Enrique Capriles se va a quedar en el país. Hago referencia a estos hechos porque viene a ser como un eslabón más. Yo creo que en este caso es casi que la apuesta mayor que hace el régimen. Eso da la medida de su desesperación. Cuando tenemos, ya lo sabemos, numerosos exiliados, tenemos presos políticos, hemos agotado todas las vías constitucionales, legales, persuasivas, de contactos directos, para tratar de que tanto a los exiliados como a los presos políticos, por diversas razones, les sean concedidas bien medidas de gracia o las medidas judiciales de recuperación de su libertad a la cual son acreedores, y no ha habido absolutamente ningún resultado. Es más, en la misma medida en que los problemas económicos siguen tragándose al gobierno y sigue aumentando su desprestigio, en esa misma medida el gobierno sigue recurriendo ya a potes de humo, ya a medidas políticas extremas para tratar de intimidar a la oposición. No van a lograr absolutamente nada con eso. Como dice el refrán popular, el frío no está en las cobijas. Los problemas no van a desaparecer porque se intente este tipo de recursos intimidatorios. No solamente porque la oposición ha demostrado una y otra vez que no es intimidable, que no se va a quedar callada, que va a seguir planteando los problemas del país, sino que de esta manera no se resuelve ninguno de los problemas que son de la competencia del gobierno. Un gobierno que recurre permanentemente a pretextos, a excusas y a potes de humo para tratar de, en primer lugar, de que la gente se desentienda de los principales problemas que la afectan como persona, lo cual no ha ocurrido ni va a ocurrir, y en segundo lugar, para tratar de corto el espacio de una rueda de prensa para referirnos, ni siquiera en detalle, siquiera genéricamente, siquiera superficialmente, a todos los problemas que tiene el país, comenzando por uno, el problema de la inseguridad. El gobierno anuncia planes tras planes, misiones, cruzadas, y semana tras semana aumenta la cifra pavorosa de venezolanos que mueren víctimas de la violencia incontenible, desatada e impune, cuyas víctimas son principalmente jóvenes de nuestro país. El problema del desabastecimiento, el problema de la inflación, el colapso de todos los servicios públicos, electricidad, agua, salud, educación, etcétera, 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 todos los cuales son de la absoluta responsabilidad del gobierno. Es la cotidianidad, es el padecimiento diario de los venezolanos, de los militantes del partido de gobierno, de los militantes de los partidos de oposición, de los que no tienen militancia política alguna, que todos los días son víctimas de estos problemas, y los problemas se están agravando. Hemos visto ahora, además de que el gobierno trata de buscar responsables donde no están, que han ido al exterior a buscar dinero. No son misiones diplomáticas, no son misiones de buena voluntad, son misiones para buscar dinero, porque sépase que el gobierno está raspando la olla, literalmente raspando la olla,
Y en el ámbito internacional, por muy similares ideológicos que sean, nadie le va a dar dinero al gobierno venezolano, sino a cambio de garantías, y en este caso la única garantía es el petróleo. O sea que por lo que se ve, si el gobierno quiere obtener recursos frescos, es decir, dólares, para mitigar o de alguna manera aminorar la desaparición de divisas del mercado interno, tendrá que dar garantías, tendrá que hipotecar. Y eso significa hipotecar el petróleo. Hace un par de días, unos compañeros técnicos en la materia me suministraron algunas cifras que por lo pavorosas no quise creer. Dije, por favor, chequeenme estas cifras, no las quiero creer. Porque de acuerdo con esas cifras que me suministraron, técnicos muy versados en la materia, el tamaño de la hipoteca y de los compromisos que tiene el gobierno venezolano sobre el petróleo, sobre todo ahora después de la segunda tanda del fondo chino y eventualmente de los recursos que fueron a buscar a Rusia, ya son mayores que el total de la producción petrolera nacional disponible. Y si así son las cosas, después de del regalo del petróleo a Cuba, de los compromisos con el CARICOM, de los compromisos con el ALBA, del fondo del Pacto de San José y del mercado interno, en el único sitio donde hay que apretar es en el consumo interno de petróleo. No es una casualidad que ya este fin de semana que pasó viéramos enormes colas en Caracas para suministro de gasolina. ¿A quién le van a echar la culpa a los gandoleros? Si es que la distribución de gasolina también depende de PDVSA. Entonces, no estamos incurriendo en ninguna afirmación irresponsable si decimos que si el gobierno quiere tener algún ahorro en la producción petrolera para hipotecarlo a cambio de dinero fresco que consiga por vía de endeudamiento, para lo cual, repito, le exija garantías petroleras, tendrá que recurrir a exprimir el mercado interno, es decir, a bajarnos a los venezolanos en nuestro propio país nuestra capacidad de consumo. El problema del costo de la vida y el desabastecimiento que este gobierno de truanes sigue responsabilizando a la oposición, a la oposición, a factores de la producción, etcétera. No más ayer vimos que citaron a Fede Cámaras para acusarla no sé de cuál delito innominado. El problema es que en un país que está importando el 80% de lo que consume, trátese de bienes de capital, trátese de maquinaria, repuestos, químicos, medicinas, comida, por la decaída, la destruida producción nacional, toda esa importación se hace en dólares. Ahora, ¿de quién puede ser la responsabilidad si quizá el único proveedor de divisas que hay en este país, el 92% de las divisas, son las divisas petroleras? Este gobierno no tiene ingresos en divisas como no sean las divisas de la producción petrolera. Ahora, si no hay divisas, ¿quién es el que no la suministra? Quien no suministra la divisa es el gobierno. Y en la medida en que no haya dólares para importar todo lo que necesita Venezuela, y repito, el 80% de lo que consume Venezuela se importa en dólares, mientras no haya dólares, cada dólar disponible cuesta mucho más bolívares porque el bolívar es una moneda prácticamente derretida. No sé, por supuesto, si deba decir esto, pero le tengo que dar a los venezolanos la pésima noticia de que como no hay la menor esperanza que en el corto plazo, por muchas leyes que modifique el gobierno, haya dólares disponibles para hacer las importaciones que el país necesita, los pocos dólares que se consigan, porque todas las transacciones internacionales se hacen en dólares, los pocos dólares que ingresen, por supuesto, van a ser más caros y en consecuencia eso se va a reflejar en los artículos de primera necesidad. Me pasan por aquí una información que es pertinente con lo que dije al comienzo. La fiscal acaba de pedir antejuicio a la diputada de Monagas, a la diputada Aranguren de Monagas. Bueno, y así, ¿cuántos diputados hay con causas pendientes? ¿Cree el gobierno que de esta manera se ha de intimidar o de sacar del juego a algunos parlamentarios que han resultado ser indoblegables, se vayan a hacer del tal diputado número 99? Que saquen bien sus cuentas. En todo caso, esta es una vía cobarde, esta es una vía miedosa,
de querer quitarse de encima rivales estorbosos. Bueno, decía que entonces en la misma medida en que el gobierno no suministre los dólares que necesita el mercado interno para poder importar el 80% de lo que consumimos, el costo de la vida y de todos los productos, sea cuales fueren, se van a encarecer. Por eso, yo le recomendaría al gobierno que en vez de continuar en esta política pleitista, provocadora, tratando de eludir los problemas, de esconderlos, de aminorarlos y sobre todo de evadir su propia responsabilidad, que escuche un poco lo que están reclamando y señalando las propias bases chavistas. Ya no es en el campo de los que nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a este gobierno, no por razones biliares, no por razones glandulares. Que escuchen a sus propios copartidarios para que vean cómo ya ni defienden al gobierno porque lo acusan con mucha razón de todo lo que está ocurriendo. Ahora, a decir verdad, si somos objetivos, a mí me parece un poco injusto que le carguemos la mano solamente a Nicolás Maduro, que está en este momento en el ejercicio del gobierno. Esto no es la consecuencia de 5 o 6 meses, de los 5 o 6 meses últimos. Esta es la consecuencia de 15 años de corruptelas, de ineficiencia, de disparates y de equivocaciones que están produciendo ya estos resultados imposibles de revertir si continúan con este mismo esquema. Les guste o no les guste. Nadie está tumbando al gobierno se está cayendo solo. Nadie está conspirando contra el gobierno, salvo el gobierno que conspira contra sí mismo. Nadie está pretendiendo generar condiciones sociales para que haya protestas contra el régimen. Es el propio régimen con su política errática que está acabando con el bolsillo y la vida de los venezolanos, quien estimula que esas protestas se produzcan. Bueno, y hay otros temas muy importantes a los que no podemos pasarle por encima. Que quede clara la idea de que el próximo trofeo, entre comillas, para el gobierno es la imputación a Enrique Capriles para responsabilizarlo como autor intelectual de las muertes y de los hechos de violencia que se produjeron del 15 de abril en adelante y que fueron, entre otras cosas, la consecuencia directa de que frente a un resultado electoral tan poco convincente, tan poco claro y tan poco transparente, después que el propio Nicolás Maduro se había comprometido a que se contaría hasta el último voto, voto a voto, cobardemente huyó de ese compromiso, generando todavía más sospecha, más incertidumbre y más desconfianza sobre esos resultados electorales. Esa fue la causa primera de todos los disturbios que se produjeron posteriormente. Por supuesto que Nicolás Maduro no va a ser imputado por la Fiscalía, ni por aproximación, pero que entiendan que con este tipo de medios intimidatorios el gobierno lo que está haciendo es agravar su propia ya comprometida y muy delicada situación. Otro tema que no puedo pasar por alto, que es el tema de la frontera, porque eso sí tiene que ver con la patria, eso sí tiene que ver con la soberanía, eso sí tiene que ver con la defensa de la Constitución, eso sí tiene que ver con la defensa del territorio. Hace unas 3 semanas, Nicolás Maduro fue a Guyana a entrevistarse con el presidente de ese país, justo en momentos cuando ese país, violando los compromisos internacionales existentes, le concedía contratos de exploración y explotación de la zona en reclamación, no a una compañía nacionalista, no a una compañía socialista, a una transnacional capitalista exploradora y extractora de petróleo. En la zona en reclamación, pero no solamente en la zona en reclamación, sino hasta comprometiendo gravemente parte del territorio nacional, que es la costa atlántica, la fachada atlántica del estado del Tamacuro, que no forma parte de la reclamación. Hasta de nuestro propio territorio que no está en reclamación. Allí hay afectación por las concesiones que está otorgando el gobierno de Guyana. Bueno, y las Fuerzas Armadas frente a esto, por lo menos públicamente no han dicho nada. Uno rememora aquel celo, aquella angustia y aquella preocupación, por ejemplo,
de los 2.000 oficiales reunidos en la Academia Militar cuando el canciller José Alberto Zambrano Velasco presentó para su discusión y para su análisis el documento que contenía la posibilidad de arreglo con Colombia para la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo. Bueno, y el rechazo de los 2.000 militares allí reunidos, pese a que se trataba de un documento técnico muy patriótico y muy serio, discutido además de manera abierta, no de manera clandestina, generó el rechazo de los militares y se detuvo la negociación del diferendo con Colombia. Pero ¿qué han hecho los militares? ¿Qué dicen los militares frente a esta entrega, pantalones abajo, del territorio venezolano en la costa, en la frontera oriental de Venezuela? ¿Qué pasa, por ejemplo, qué han dicho nuestras Fuerzas Armadas frente a la situación de la frontera occidental, que como todos sabemos es un pateadero de la narcoguerrilla colombiana, del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC, que han hecho durante años a numerosos militares y a civiles víctimas de su actividad narcoterrorista, que durante años han mantenido ese territorio asolado, generando, entre otras cosas, la diáspora de productores venezolanos que han tenido que abandonar sus fincas y sus propiedades porque la autoridad venezolana es incapaz de darles ni siquiera un trato mínimo de seguridad. Y sobre todo, ¿qué dicen las Fuerzas Armadas frente a esta invasión nada silenciosa, sino escandalosa, abominable, abyecta, ofensiva, de militares cubanos en el seno de cuarteles venezolanos dándole órdenes a militares activos? Es que este tema no se trata en el seno de las Fuerzas Armadas. Es que este tema pasa por debajo de la mesa. Es que las Fuerzas Armadas son eventualmente para reprimir o para garantizar las represiones que se perpetren por cualquier vía contra individualidades o contra voceros de la oposición venezolana. Son las Fuerzas Armadas de un partido, de un gobierno o de un país. Son las garantes de la Constitución o de la ideología antipatria y antipatriótica de determinada organización que se ha hecho del poder. Esos son temas para la reflexión. Ahora, por donde uno vea, por aquí hay montones de datos y de cifras. ¡Ojo! Ninguno de estos datos es producto ni de las oficinas de los técnicos de la oposición, ni de la mesa, ni de los factores de la producción. Son cifras oficiales. Cifras del Banco Central de Venezuela, cifras de los ministerios respectivos, ya de suyo mentirosos, porque siempre aminoran la gravedad de las cifras para que sean lo menos dramáticas posible. Pero es que por encima de las cifras está la cotidianidad. Cada vez que cualquier ama de casa, que cualquier venezolano se traslada al mercado, a una farmacia, a cualquier lugar, a adquirir cualquiera de los bienes que necesita para la subsistencia, se consigue con lo dramático, o no hay, o lo que hay es a precios exorbitantes por las razones que ya expliqué. La doble situación de quiebra de la empresa nacional gracias a una política confiscatoria, invasiva, irresponsable e improductiva, en combinación con una política masiva de importaciones que se tienen que hacer en dólares que no existen porque el gobierno se los gastó todos en 14 años. Esa es la explicación y no hay otra. Pues bien, ya con estas cifras que producen el Banco Central, la propia PDVSA, en lo poco que se conoce, etcétera, etcétera, el drama de la situación es simplemente insoportable, incalable. Es el gobierno el que se está cayendo por su propio peso, por sus propias ineficiencias, corrupteles y desviaciones. Y frente a eso, ¿qué hace el gobierno? En vez de tratar de llamar a un diálogo nacional, en vez de tratar de convocar a todos los factores a ver qué salida se le busca a esto, porque, ojo, en la oposición no estamos jugando a la destrucción de Venezuela. Nosotros no queremos heredar un país destruido, nosotros no queremos heredar escombros. Pero por el camino que vamos, Maduro está exactamente como Chávez, a quien no le importaba ser presidente, así fuera del cementerio. Este es el presidente de prácticamente un cementerio. Pues bien, convocar a todos los sectores del país para hablar de estos problemas, cuáles son las soluciones. No es para que nadie se entregue, ni se rinda, ni capitule, para que cada quien exprese su punto de vista y para que cada quien
contribuya desde su óptica a ver cómo se resuelven estos problemas que son de todos los venezolanos. Pero ¿cómo puede tener un gobierno por simple prurito político y por miedo encerrarse de tal manera que se niegue siquiera a dialogar porque prefiere la tragedia al entendimiento? Nosotros, repito, no queremos heredar un país en escombros, queremos la posibilidad de hacer un país mejor que tiene que ser distinto a esto que tenemos todos los días. Porque esto que tenemos todos los días, repito, afecta a todos los venezolanos, afecta a las madres, afecta a los padres, a los muchachos, a esos muchachos que han tenido que irse por millares a buscar fuera de Venezuela el futuro y las posibilidades que su propio país le niega porque tiene un gobierno que no entiende que así no se hace un país. Bueno, el gobierno va a seguir con sus potes de humo y esta es una vía equivocada. No sé si insistirán en presentar la ley habilitante. No es cuestión de leyes. Un gobierno que lo ha tenido todo, ¿cómo va a decir que necesita leyes para combatir la corrupción? Para empezar, no tiene que ver muy lejos. Que empiece por casa, porque la corrupción la tienen ahí cerquita. A pepa de ojo. No tienen que buscar largavistas ni binóculos para buscar a ver dónde está la corrupción. Ni tampoco andar en esa lucha contra la corrupción en una especie de pesca de sardinas cuando ellos saben quiénes son los tiburones y dónde están. Pero bien, como nosotros no esperamos que el gobierno tenga a propósito de enmienda, aunque sea por un ratico que piensen en el país, un momentico aunque sea, incluso si es que tienen criterios de mantenerse ahí un rato más, porque nadie sabe qué puede pasar aquí, nadie puede garantizar qué es lo que va a pasar. Que vea el presidente en ejercicio si la situación en el seno de las Fuerzas Armadas es normal. Él tiene más información militar que nosotros. Que vea qué es lo que ocurre. Por encima de todas esas proclamas acarandosas y bocateras de los altos mandos, que oculte a ver qué es lo que está pasando en el seno de los cuarteles, porque las familias de los militares, sobre todo de los de rango medio y bajo, son tan víctimas como las familias de cualquier venezolano. Es más, expuestos a mayores reclamos porque la gente le reclama a los militares su connivencia con el estado de cosas que este régimen está propiciando. El gobierno ha hablado con la iglesia, parece que ha hablado con ciertos factores del comercio y de la producción, que hable con los factores políticos, porque tiene que aceptar su existencia y le guste o no le guste al régimen. En la mesa de la unidad democrática está representada la totalidad de la oposición organizada de Venezuela, que para nosotros es la mayoría del país. El gobierno puede decir que es mayoría, nosotros decimos que somos mayoría, pero bien, son dos trozos de Venezuela de una gran importancia que tienen que sentarse a dialogar, no para capitular, no para rendirse, no para hacer tratativas ni transacciones ocultables, sino cara al país para tratar de resolver los problemas que nos aquejan a todos. Bueno, ojalá el gobierno dialogara. No es un reclamo que le estamos haciendo. A veces pareciera que nosotros estamos más preocupados por la suerte y por la estabilidad del país que ellos mismos, que son el gobierno. Es una cosa insólita. Que la mayor responsabilidad frente a este drama, frente a esta tragedia que ya dura 15 años, no sea de quienes están ahí enchufados en el gobierno, degustando con fricción las ventajas de estar en el poder mientras el país se pudre, mientras el país se destruye. No, nosotros queremos que haya un diálogo respetuoso, sin agenda previa, donde cada cual se reconozca y se respete, pero donde tratemos por lo menos de comunicarle al país una sensación de tranquilidad, porque el país está en situación de permanente crispación. Los venezolanos están angustiados. No nos pregunte a nosotros que somos opositores, pregúntele a sus propias bases. ¿Por qué cuanto más convoca el gobierno, menos gente va? ¿Por qué en sus reuniones y manifestaciones, sea para hacer el anuncio que se les ocurra, la gente va con el ceño fruncido, torciendo la boca, volteando para otra parte? Porque sabe que el problema de su cotidianidad, de su barriga y de su bolsillo es más importante que cualquiera de estas proclamas engañosas que ya tienen 15 años instaladas en el poder. Bueno, cualquier pregunta. ¿Qué consecuencia cree usted que traería el encarcelamiento de Enrique Capriles como líder nacional? Repito la pregunta. ¿Listo? ¿Aló? Probando. ¿Qué consecuencia cree usted que traería el encarcelamiento de Enrique Capriles en la sociedad, en el país? Bueno, yo creo que es muy grave. Yo no me atrevo a predecir, pero muy grave.
Si esa ocurrencia extrema se llega a perpetrar, a consumar, bueno, yo no sé qué va a pasar. Mira, en materia de predicciones nadie sabe qué va a pasar en Venezuela, nadie sabe qué va a pasar aquí si hay un estallido social, que en cualquier momento se puede producir. Nosotros, que vemos con terror, pánico la posibilidad de un golpe de Estado, para que unos militares consumen ya un gobierno militar, que es un gobierno militar en este momento presidido por un civil, nosotros no queremos esa posibilidad, tampoco, ni queremos esa posibilidad, ni andamos en eso, porque recuerden que los civiles no damos golpes de Estado, los golpes de Estado los dan los militares. Aquí puede haber un estallido social, nadie sabe cuándo se produciría ni por dónde tomaría ese estallido. Aquí nadie podría saber si hay o no un golpe de Estado. Nadie sabe. ¿Quién lo puede decir? Pero aquí están dadas condiciones para que pasen muchas cosas graves. Y nosotros no queremos sino desenlaces constitucionales. Ojo, cuando decimos desenlaces constitucionales son todos los desenlaces constitucionales, porque mucha gente suele ver solo la posibilidad de unas elecciones presidenciales dentro de 5 o 6 años. Hay desenlaces constitucionales. Hay instituciones. Ojalá el gobierno en su desesperación, que es lo que yo me temo, ojalá que esto sirva como un llamado de atención, como una alerta. Yo creo que es el desespero del gobierno lo que lo tiene dando tumbos y cabezazos en este caramboleo. Y entonces, cuando están asustados y cuando están desesperados, son capaces de las peores cosas, de cualquier cosa. Yo les confieso que soy una persona que escucha con detenimiento todas las intervenciones que hacen Maduro y los principales voceros del gobierno, porque hay que escuchar lo que dicen para poder examinar y para poder eventualmente criticar. Yo los veo con mucha atención. Esa convocatoria ayer al presidente de Fedecámara, que por cierto cuando salió de la reunión fue muy ponderado, muy equilibrado, tratando de bajarle presión a una situación absolutamente inaceptable, porque simplemente lo convocaron para amenazarlo otra vez, que es el culpable de que no haya, que es Fedecámara y Consecomercio los culpables de que no haya papel toalé, de que no haya comida, de que la carne esté como está, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué razón el gobierno no admite algo que le hemos dicho? Señor, por favor, suministre usted cifras oficiales, las estadísticas de todas las empresas que han ocupado o confiscado y que antes eran productivas, fincas, inmuebles e industria. Díganos en este momento cuál es la situación de esas unidades, de lo que una vez fueron unidades de producción. Bueno, y ya está más que demostrado que con los cultivos hidropónicos, que con los sembradíos en las terrazas de los edificios y que con los gallineros verticales no se puede producir comida suficiente para que se alimenten 27 millones de venezolanos. Eso está más que demostrado. Y está más que demostrado que cada vez que salen afuera, porque ya rasparon la olla, que cada vez que salen afuera a buscar plata, ¿qué van a dar en garantía? La tecnología del vergatario, la tecnología de las canaimitas. Tienen que dar en garantía petróleo, que es lo único tangible que tiene este país. Y ese es el problema, que están en un círculo vicioso y no saben cómo salir de ahí. Bueno, nosotros queremos ayudarlos a salir de ahí. Queremos ayudarlos a salir de ahí porque si no salen de ahí, el pagano es toda Venezuela, los que no tenemos que ver con este gobierno y por supuesto los que sí son beneficiarios de este gobierno. Se dice fácil, pero el ilustre muerto, por cierto, el sobamiento de ese culto da cada vez menos dividendos políticos. El ilustre muerto se gastó, es fácil decirlo, la bicoca de 998.000 millones de dólares en 14 años. Además de los impuestos, de la renta interna y de los endeudamientos. Bueno, se lo gastó todo y dejó a este malhadado heredero, a este infortunado heredero, lo dejó limpio y debiendo. Eso es todo. Por supuesto que él es el continuador, como él venera tanto a su papá, él es el continuador del despilfarro, de las corruptelas, de los latrocinios del régimen de su papá. Y eso hay que decirlo claramente, porque aquí no hay tabúes tampoco. No nos acusan a nosotros de todo. Siguen echándole la culpa a la Cuarta República, por Dios. Llevan 15 años disponiendo discrecionalmente de todos los poderes y de todos los recursos de los que nunca jamás en el pasado dispuso cualquier gobierno. Y fíjense la situación.
fíjense, yo creo que si empiezan a calcular deliberadamente cómo poner la torta, no la ponen tan perfecta. Ahora, repito, no andamos en una de golpes de Estado, no andamos en una de subversión, no andamos en una de conspiración, pero tenemos que prever y advertir que son factores que están ahí. Están ahí. Ahora que vean para que las Fuerzas Armadas, que son las que dan golpes, los civiles no damos golpes. Nosotros no tenemos armas, ni queremos eso. Para gobierno militar Ahora, este es un gobierno militar presidido por un civil. Puede que venga un gobierno militar presidido por un militar. ¿Quién dice que no? ¿Quién puede decir que no? Eso no lo queremos. Nosotros queremos, repito, vía democrática, constitucional, legal y electoral. Y de ahí no nos va a sacar nadie. Y vamos a aguantar lo que sea. Vamos a aguantar lo que sea. Ponen a uno preso, hay relevo. Nos ponen a 10 presos, hay relevo. No nos van a intimidar ni con los procedimientos a los parlamentarios. Todos los exgobernadores están imputados o van a ser imputados. Salafeo, Morel, Pérez Viva, Pablo Pérez. E incluso en ejercicio, el caso de Henry Falcón, a quien también tienen en Berlina para imputar. Bueno, está bien. Ahora, la oposición se va a ir corriendo para su casa por estas imputaciones, por las imputaciones de los diputados o de los gobernadores. Trataremos de luchar con los recursos legales si es que existen, pero en todo caso, si el gobierno ha decidido asesinarnos moral, política y judicialmente, nosotros vamos a aguantar y vamos a seguir dando la pelea. Ese es el punto. Diputado, la Fiscalía General de la República acaba de denunciar este antejuicio de mérito contra la diputada María Aranguren y obviamente pues sube su suplente que es del PSUV, ya es el diputado 99. ¿Estarían esperando entonces la llegada del presidente de la Asamblea Nacional de Rusia para aprobar esta habilitante? Pero es que ella ha sido anunciada, pero ella no está suspendida del ejercicio parlamentario, ella está en pleno ejercicio parlamentario. Necesita que se cumpla el procedimiento para desaforarla. Bueno, a menos que se le ocurra, no sé, amarrarla con un mecate y sacarla, como decían los romanos, tortocolo capio, decían los romanos, agarrada por el cogote y se la llevan arrastrada, que también puede ocurrir, uno no de la extraña, ¿no? ¿Cuál sería el afán del gobierno para estabilizar? Eso tiene una explicación que es más que obvia. Por una parte, el pote de humo. Fíjate, allá recurrieron a otro pote de humo. La cosa esta de los diplomáticos americanos. Está bien, y entonces ellos expulsan 3 y los de allá expulsarán 2 y así en este ping-pong. Por cierto, que es el único que nos compra petróleo cash. Cash, brinco rabioso. Ojalá no se les ocurra decir no te compro más. Porque así se verá que la gata se sube a la batea. Pero bueno, la ley habilitante son dos cosas. Por una parte, pote de humo, para distraer la atención sobre los principales problemas del país. Y segundo, para decir, aquí está la ley habilitante, que es lo que me va a permitir combatir la corrupción, cosa que no he hecho con todos los poderes discrecionales y las leyes que tengo en los últimos 15 años. Pero si no me apruebas la ley, que es un arma de persecución política, por cierto, es que tu oposición no quiere que yo combata la corrupción. Eso es todo. Pote de humo, y si no le das el arma que quiere usar como instrumento de retaliación política, te dice que es que la oposición no lucha contra la corrupción. Fíjate si esa es una actitud hipócrita, farisea. Yo no digo que el problema de la lucha contra la corrupción no sea importante, claro que lo es. Pero el gobierno sabe que en el orden de atención de los venezolanos en este momento, y los gobiernos deben gobernar para la gente, entre los 10 principales problemas del país, el de la corrupción aparece en el 10º lugar. En el 10º lugar. Ahora, ¿cómo es que el gobierno dice que quiere combatir el problema que está en el 10º lugar y no combate los problemas que están en los 9 lugares precedentes, empezando por el costo de la vida, el abastecimiento, la inflación, la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera? Los 9 primeros problemas por ahí, en el éter, en el vapor. Y el problema que está ubicado en el 10º lugar de la preocupación de los venezolanos, a eso es que se dedica. Repito, el problema de la corrupción es un problema muy importante, pero más importante y más acuciante es la comida, es la vida, es la seguridad de la gente. Y esos son los problemas que prioritariamente el gobierno debería atender y no ha atendido porque no ha sabido o porque no ha querido, o ambas cosas.
Sí, teniendo en cuenta el descenso en la popularidad del gobierno, según encuestadoras como Datanálisis, ¿no sería una contradicción pretender ahorita detener a Enrique Capriles? ¿Eso no le daría un daño muy grande? Por supuesto que a mí me parece un disparate desde todo punto de vista político, legal, desde el punto de vista de la popularidad. Bueno, yo no sé, esto es una ocurrencia mía, pero la verdad es que yo creo que si el gobierno comete el disparate de poner preso a Enrique, bueno, lo catapulta, lo encarama en un andamio, bueno, entonces va a ser a los efectos políticos del gobierno pero el remedio que la enfermedad, porque si lo que quieren es liquidar a Capriles poniéndolo preso, al contrario, lo que van a hacer es fortalecerlo y potenciarlo, evidentemente. Pero es que el gobierno es capaz de cualquier cosa. Ya sabemos por lo que hemos visto, perdónenos, nosotros no somos quien para ofender a nadie, ni somos ninguno superdotado, pero cuando uno ve cómo actúa el gobierno, dice, bueno, este gobierno se va a morir de cualquier cosa menos de inteligencia. De verdad que con algunos procedimientos y algunas actuaciones uno pone realmente en duda que tengan siquiera un mínimo de uso de razón. No sé, eso la mesa lo analizará en su momento. Fíjate, otra cosa, y que sea esto una reflexión frente a factores de la oposición misma. Los que estamos en la mesa no pirateamos y a veces tenemos que debatir entre lo que quieren nuestros sentimientos y lo que recomienda la prudencia. ¿Okay? Hay factores en la oposición y yo no los voy a maltratar, yo les pido simplemente reflexión y comprensión, que nos pasan permanentemente factura porque no hemos emprendido acciones de calle, porque no hemos prendido la calle en candela, etcétera, etcétera. Bueno, las acciones de calle no se hacen por falta de ganas, ni por falta de convocatoria, ni por falta de motivo. A veces no se hacen porque la prudencia recomienda no hacerlas. Incluso quiero decir que por los resultados del 14 de abril, de las últimas elecciones, mucha gente nos ha reclamado que por qué si los resultados, si nos escamotearon, si nos robaron, que por qué no salimos a prender a Venezuela por los cuatro costados. Bueno, pensamos muy bien antes de hacerlo. Y, ojo, hay que admitirlo, hemos racionalmente corrido con los costos de no haber incendiado a Venezuela. Fíjense, sin incendiar a Venezuela, están imputando a Capriles. Imagínense ustedes si se hubieran producido hechos muy justificados desde el punto de vista democrático y político, muy justificados, pero que hubieran tenido otras consecuencias que lamentar. Bueno, le quiero refrescar la memoria con lo siguiente y voy a hacer una mención particular. Óscar Pérez está en el exilio simplemente porque firmó una convocatoria a una manifestación. Simplemente por eso. Y en esa manifestación realmente no se produjeron disturbios, alguna tontería menor por allá al fin de la manifestación. Y Óscar Pérez fue imputado penalmente por el hecho de que había firmado el permiso para hacer la manifestación, o sea, por haber cumplido con la ley. Le repito, no es miedo, es más bien reflexión, porque nosotros tenemos responsabilidad, porque nosotros no queremos confrontaciones físicas, porque nosotros no queremos violencia, porque nosotros queremos desmarcarnos de esa tendencia permanente que tiene el gobierno a la confrontación. En su lenguaje no hay más que batallas, pelotones, batallones, milicias. Ese lenguaje bélico, belicista, trasladado a la política, eso es una cosa negativa para la democracia y para la civilidad. Miedo nos... Bueno, que mira que somos valientes, porque para mantenerse en la lucha política con este acoso y frente a estos que son capaces de cualquier cosa, hay que tenerlas bien puestas. Gracias.